Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la UPATECO. Soy el profe Marcelo y esto es Motor de Juegos 2, desarrollo de niveles y escenarios. Y ya empezamos la clase 8. ¿Cómo va pasando el tiempo? Ya estamos más o menos por la mitad, creo, de las clases. Vamos a seguir viendo un poco de programación. Vamos a ver si terminamos ahora con el ejemplo este de la camioneta que estábamos en el camino. ¿Cómo van todos con eso? Bueno, vamos abriendo el hub. Yo voy abriendo el proyecto. Ahí está. Voy abriendo también en el navegador. Vamos a compartir pantalla. Así vamos paso a paso, como quien dice. Aquí están saludando en el chat. Vamos a escribir un saludito en el chat. Muy buenas noches a todos. Recuerden, pueden hablar por ahí, háganme alguna pregunta, pueden activar el micrófono, ¿sí? Pueden hablar. Y hoy vamos a ver, era que iba a compartir la pantalla, así van viendo. Bien, ahora deberían estar observando mi navegador que está abierto en el Learn, ¿sí? Acá vamos a ver. Teníamos que seguir, no era. ¿Con cuál era A ver, creo que sí, con a ver. Con la misión esta del... parece que no es esa, a ver. Es que estuve haciendo otras... Esta era la del Player Control. Ahí está. A ver, creo que nos habíamos quedado acá en la parte esta, pedal al metal. Todavía no hicimos el... Sí que hicimos... Esta parte ya la hicimos. Me sale todo como que no lo... A ver, me recuerda... A ver, voy a abrir el proyecto. Aquí en el proyecto, sí, tenemos... hemos cambiado un poco la vista. Todavía no le habíamos... no habíamos... Pero sí habíamos empezado con el script y habíamos empezado con el código. A ver. Acá tiene un Player Controller Script, ¿sí? A ver, le damos doble clic para que nos abra Visual Studio. Y habíamos logrado moverlo, la primera parte. A ver, ¿por qué acá me sale? ¿O es este? El que me sale como incompleto. Los dos me salen incompletos. Bueno, no importa. Por la versión que le seleccioné dice, no, pero a ver. ¿En qué versión estaba? Ya no me acuerdo. A ver, cambiemos. La versión, ¿cuál era? La 2021, ¿no? Ah, sí. Exactamente. Ahí está, por la versión 2021. Gracias, mira. Sí, eso lo habíamos probado las clases pasadas y
funcionaba. Muchísimas gracias, Máximo. Exactamente, cada vez que elijo la Unity 6 y lo estoy abriendo en la 2022, creo. A ver. ¿Qué dice acá? Ah, no, en la 2021.3, ahí la estoy abriendo. Bueno, por un tema de compatibilidad, porque hay varias cosas que les van a saltar este mensaje, por ejemplo, ya el input system se ha mejorado y todo eso. Bueno, esto ya lo hicimos, esto ya lo hicimos. Vamos a la parte esta de pedal al metal. Vamos a escribir el script para poder hacer que el jugador maneje la camioneta, pueda dirigirla para un lugar y para el otro. Bueno, acá hay un video. We've positioned the vehicle at the start of the road with an obstacle directly in its path. Well, last I checked, this wasn't a parking simulator. It's a driving simulator. So we're going to give this vehicle a little gas. And by the end of this lesson... A ver qué pasa que no le está... Ah, solamente me da... Bueno, dice que estaba revisando el instructor y que la última vez vio que este era un simulador de conducción, de manejo, no un simulador de estacionamiento. Así que le va a dar un poco de gas, un poco de nafta, de combustible a este simulador. De tal modo que al final de esta lección, bueno, the vehicle will drive down the road, crashing through the obstacles in its way. In Unity, all of the game objects in your scene are made up, haciendo que la camioneta colide, sería crash, colisione con in your las scene cajas. are made up of components. And it's these components that determine how your game objects will look and behave. Bueno, está diciendo que todo game object está compuesto de componentes, tiene varios componentes y son los componentes los que van a dictaminar la forma, determinar la forma en que estos game objects, ya sea la camioneta, ya sean las cajas, se van a ver y se van a comportar en la escena. Claro, porque con los game objects le vamos dando los renderers, le vamos dando los scripts para el comportamiento, o sea, los renderers para cómo se dibujan, que es lo que se muestran, y los scripts para el comportamiento, y muchos otros más, no son los únicos. A ver, yo creo que esto sí estaba en castellano. A ver, sí. A ver. Me acuerdo que esto sí lo estábamos viendo en castellano. Bueno, ahora sí va a haber mucho... ¿cómo se dice? A ver si ponemos español acá, pero no creo que me cambie lo... Ah, mira, lo sentimos, no me... Bueno, lo dejemos en inglés nomás. Ah, y encima me volvió acá al principio, pero no me deja elegir idioma. Bueno, vamos nomás. We've positioned the vehicle at just need to change its components. Let's take our vehicle for example. Right now, it doesn't have a lot of components. It just sits there doing nothing. In fact, it doesn't even obey the laws of gravity. If you raise it... Bueno, dice que si vemos la camioneta, por ejemplo, tiene muy pocos componentes y hace muy pocas cosas, ni siquiera obedece la ley de la gravedad. Si la levantamos en el aire... Up in the air, it would just float there like a vehicle-shaped cloud. But if you add a particular component that tells it to obey gravity, it'll fall. What we need, though, is a custom component that will... Entonces hay que agregarle un componente que le permita obedecer las leyes de la gravedad. Entonces lo que vamos a hacer ahora, dice, vamos a agregarles componentes para que... drive down the road. So, we are going to create
that component by programming it from scratch in a new C# script. Bueno, dice que vamos a hacer un nuevo script en C# para crear ese componente y lo vamos a hacer desde cero. After we write the code that will move a game object forward, we'll apply that script component to our vehicle, and our vehicle will move forward. As you'll quickly find out, programming is very powerful. Bueno, como se darán cuenta rápidamente, la programación es muy poderosa, dice. A ver, ¿por qué? A ver, English. Ah, acá está. Ahí está. O sea, me parecía que había algún lugar donde podía ponerlo en español, que era ahí en el... A ver. Now watch and pay attention before you do this yourself. We have our layout set up nicely here in Unity, so everything is nice and organized. We have our scene set up. So now we're actually going to create our very first Bueno, C#. esto ya lo habíamos hecho. Lo que estaba viendo es que incluso aún así no sale en... Me sale en español. A ver. Now watch and pay attention Ahora before sí. you do this yourself. Ya está. Esta parte ya lo hicimos, que era agregar el script para que se mueva hacia adelante. Sí, que hicimos que los comentarios y que se mueva hacia adelante el vehículo. Todo esto ya lo hicimos. Así que todo esto lo vamos a pasar. Máximo dice, se puede traducir con el navegador lo que está escrito. Los videos sí había que elegir desde el principio. O sea, lo que hice fue ir a este que dice Programador Junior. Sí, dentro del Programador Junior, que es donde inicia todo el trayecto de este programador. Ahí elegí el idioma español y ya puso todo en español. Mejor dicho, las traducciones de los videos las va a dar en español, ¿no? Bueno, esta parte es lo que hicimos la clase pasada, hasta modificar la velocidad del vehículo con el famoso time delta time, que esa es la línea de código que nos permite independizarnos del hardware, y ya no importa si estamos en un hardware nuevo, en un hardware viejo, en un hardware poderoso, en un hardware con pocas con pocos o con componentes modestos de procesador, de memoria. Todos van a ir a la misma velocidad. Ese time delta time es importante por eso, ¿no? Y ahora vamos a esto que, claro, decíamos que también es necesario agregarle componentes para que obedezca las leyes de la física. El tema de que obedezca las leyes de la física es muy útil para las colisiones, para cuando esté bajo efecto de otras fuerzas, no solamente la fuerza de la gravedad, que también es muy importante, que siempre lo va a mantener pegado al piso. Por ejemplo, ¿quién era que la clase pasada quería hacer que la camioneta se vea como vieja, que sube y baja? ¿Sí? Bueno, todo ese tipo de cosas tienen que ver más que nada con la física. Bueno, veamos qué dice acá y vamos a agregar rigid body, dice, a los componentes. Mejor dicho, componentes rigid body a los objetos. At a normal rate instead of incredibly fast or incredibly slow. And now we want it so that we, instead of just driving straight through this box, actually can collide with it. In order to simulate physics in our world, we actually need to add something to both our obstacle and our vehicle. And we'll do that using our components. So our component system can add a lot of different properties that people regularly use. In this case, a property that people will commonly use for physics is a rigid body, which is a physics concept, and in this case allows us to interact with this truck here that we have as if it had real simulated physics on it. Bueno, acá la importancia del componente rigid body son varias. Una va a dotar al objeto de las leyes de la física, en pocas palabras. Que sienta la atracción de la fuerza de la gravedad, ¿sí? También la masa del objeto.
Obviamente una camioneta debería tener una masa más o menos, no sé, entre 500 kilos, una tonelada, depende de la camioneta. En cambio, una caja puede llegar a tener una masa entre 50 y 100 kilos. Y esas son consideraciones que hay que tener en cuenta para las colisiones, por ejemplo. Pero, a ver, no tenemos que preocuparnos tanto porque ya al ponerle rigid body a la camioneta y ponerle un rigid body a la caja, después el motor de física de Unity va a hacer todo el trabajo. A ver, les quiero mostrar rápido, a ver si podemos. Ajá. La camioneta no tiene rigid body. Por ejemplo, si yo la elevo un poco, ¿sí? Fíjense, y le damos play, la camioneta va flotando, ¿sí? Porque no tiene el rigid body todavía. Justamente no está obedeciendo las leyes de la gravedad. ¿Sí? Si ustedes hacen, fíjense, acá la vista esta la voy a cambiar un poquito, ¿sí? Y le doy play y tenemos la camioneta voladora. Tenemos una camioneta que flota, no que va por la ruta, por el camino, sino que va flotando encima de la ruta y el camino. ¿Sí? Esa era la cuestión. Cuando la ubicamos la camioneta en la ruta, claro, se mueve hacia adelante porque le dijimos que se mueva hacia adelante, pero en realidad, como vieron, está flotando. Bueno, ahora cuando le coloquemos el rigid body, justamente eso va a cambiar. So now it's a solid object. You can see that on the rigid body component in our inspector. Fíjense, la masa es la cantidad de materia. No es el peso depende de la fuerza de la gravedad. Porque las cosas pueden tener la misma masa, pero depende de la atracción de la gravedad, van a tener distinto peso. Bueno, acá están muy relacionados, pero no son lo mismo. La masa sí va a determinar luego el peso, ¿no? It has a mass, so we can actually make this heavier. We can use gravity or we cannot use gravity. So there's all of these different options. In fact, I think our inspector is getting a little bit too crowded, so you can actually click on the little arrows next to all of the component names, and it will compress down each of the different options. So that's certainly very handy if you have a lot of different components. So now we can see our rigid body component, which is great. And then on our obstacle, we can also go and with our obstacle selected in the inspector, we click add component. If we type in rigid body again, we can add another rigid body. So now our obstacle and our vehicle both have rigid bodies, which means they're both using physics, they both have mass, they both use gravity. So that's really helpful. And then one other important component to note in our list of components in our obstacle and our vehicle is actually these mesh colliders that we have on both of our objects. And our colliders are basically our ways of telling our simulated world that these objects can be collided with. So it knows that because there's a collider on this, when it runs into something like the ground or when it runs into something like our vehicle, it should do something like make it stop because we have a rigid body on it. So if we actually press play, you can see our vehicle collides with our crate, it goes flying off. If we were to turn any one of these things off, so for example on our obstacle, if we turn off our mesh collider, our box actually just flies straight through the ground, and that's because our mesh collider is telling our game world that the box no longer collides with our road, so therefore it can just fly straight through because it's not supposed to collide. So really fun things that you can do, and just to kind of make our little driving game simulation a bit more realistic, we're going to increase the masses of these two objects. Claro. La camioneta tiene que ser más pesada. Interesting, so we'll make our obstacle, our little crate, maybe about 20 kilograms or so. And then the mass of our vehicles, I don't know, maybe something like 1,000. So now this has even more weight behind it, so when it hits that box, see a slightly different effect happen. Yep, see? So
took much longer for that crate to fly over the vehicle because it was much heavier. So, fun little things you can do to create better simulated worlds in your games using things like colliders to tell your objects to know when they've collided with something like our vehicle and our box, or even our box and our road. Using rigid bodies to be able to create physics on our objects, so that way our obstacle actually has weight, our vehicle has weight, and we're using gravity, so it's actually being pushed down into the ground at all times. So what you're going to do is on your vehicle, you're going to select it in your hierarchy, and you're going to go into the inspector on the right side, click Add Component, and you're going to add a rigid body. And then the same thing you'll do with your obstacle, select it in the hierarchy, go to the inspector, click Add Component, and then make sure you either search for or select the rigid body component out of the list. So you can do that either by going to Add Component, going to Physics, and then you can see all of the different options like the rigid body, or you can just type in rigid body, and there it is. Super easy. Now it's your turn. Bien, está bastante claro. Acá lo importante es entonces que tengan el rigid body. ¿Para qué está pasando acá? Algo está un poco raro. Bueno, entonces hasta el momento no tienen este rigid body. Empecemos con la camioneta. Le damos a agregar. Directamente empezamos a escribir RIG y ya nos sale rigid body y aparece nuestro rigid body. O sea, fíjense que cada componente es importante, ¿no? Como bien mostraba, por ejemplo, si le sacamos el Mesh Collider, fíjense, ya no tiene un collider la camioneta. Entonces, si vamos a darle play, ¿qué va a pasar? Fíjense, la camioneta chocó con el collider de la caja y se fue para abajo. ¿Sí? ¿Por qué no se fue para abajo de una? A ver, vamos a ver acá. En el rigid body, a ver si está activada la gravedad. Sí, usar gravedad está activado. Ah, pero tiene una velocidad hacia adelante, por eso hace que esté. Bueno, ahora le ponemos el Mesh Collider. Ah, fíjense el collider, la forma que tiene. ¿Sí? Acá adelante tiene como una rampita. Eso va a permitir que cuando choque con la caja... Ah, ahí está chocando con la caja. La caja que tiene... Ah, tiene un Mesh Collider. Le agreguemos también el rigid body. Este tiene una masa de 1. A ver, los dos tienen una masa de 1 ahora. Y ahí sí. Ya tiene una masa igual y ya la atraviesa. Bueno, y la otra cuestión que hace es jugar con la masa. A la camioneta le da una masa de 1000, que les decía más o menos, sí, es razonable. Y a la caja una masa de 20. ¿Sí? Entonces ahora cuando la camioneta choca con la caja, es un poco distinto. Fíjense si le damos 10. Entonces creo que lo vamos a dejar en 20 nomás. Y 1000. Y esto. Si desactivamos el Mesh Collider de acá. Claro, la caja se cae porque no puede colisionar con el suelo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí estamos. Seguimos. Quiero ver la parte esta de... Marcamos como completo. Y ahora dice, vamos a duplicar y ubicar los obstáculos. Ya que tenemos configurada la caja. La tenemos con un peso, con una masa. Ya tiene collider, ya tiene rigid body.
Entonces ya podemos duplicarla o incluso hacer un prefab, ¿sí? Bien, Máximo ahí nos cuenta que le puso un rigid body a cada game object. Sí, bueno, a ver, sigamos con esto, porque si no, quisiera así avanzar con esto, terminarlo, porque hay tantas cosas interesantes para mostrarles. Esta tarde estuve acá revisando lo que es Unity. Largó la inteligencia artificial en la versión 6.4, ya está la versión 6.4, pero yo preferiría esperar un poco a ver qué pasa. Seguramente habrá algún bug, algo, y hasta que lo revisen y todo eso, bueno, va a pasar, ¿sí? Acá avisan que lanzaron la versión beta, no todavía definitiva, de Unity AI, junto con la versión 6.4. Esta versión beta de la Unity AI viene integrada dentro de la versión 6.4. ¿Sí? Estaba viendo que en Learn, bueno, agregaron este trayecto que es Game Development, o sea, desarrollo de juegos, y es un trayecto que está muy interesante, pero bueno, son cosas que en general ya las vimos. Por ahí al que le interese, que lo hace, le va a servir para reafirmar todo lo que estuvimos haciendo. Después, otra cosa interesante, que uno puede, por ejemplo, navegar a través de Unity Learn, a través de los tutoriales. Y hay un montón de tutoriales con un montón de cuestiones, pero que es más bien puntual. Por ahí lo interesante es explorarlo por cursos, ver todos los cursos. Y van a ver que, bueno, hay cursos dedicados a cada temática, ¿no? Interfaz de usuario, que estamos viendo, control de jugador, jugabilidad básica. Bueno, hay muchos cursos. Y lo que me gustó es que encontré a nuestro amigo John Lemon. A ver, ¿dónde está? Uy, no está. Pensé que lo tenía acá. No. A ver. El curso de John Lemon lo renovaron. Le agregaron un personaje más y bueno, lo hicieron también. Le agregaron varias cositas en lo que estaba viendo. Ya está en una versión 6 ya está para la versión 6 de Unity, mejor dicho. Bueno, está muy lindo el curso. Ojalá que lo lleguemos a hacer. Bueno, ahí estaba curiosando con eso. Bueno, ya le pusimos un rigid body a los objetos. Vamos a duplicar los objetos. Bueno, que es el control D más que nada. We've got some physics in our scene now, and we've got collisions happening, so as our vehicle's driving the road, it runs into this box goes flying, and now we're going to make this road just a little bit more treacherous, make our game a bit more difficult for our player by adding some more boxes. Make sure you pay attention before you do this yourself. Now what we're going to do is we're actually going to select the obstacle, and I'm just going to make this a little bit easier for myself, so I'm going to left click and drag the obstacle in our hierarchy and drag it all the way to the bottom of this list. So you see this little blue line underneath all of the other list of objects. And if we let go, now you can see our obstacles there. And now what I want to do is I need more boxes in this scene. So I'm going to select the obstacle in the hierarchy by clicking on it. And I'm actually just going to press the Control key and the D key at the same time. So if I Control D on our obstacle, it immediately duplicates our obstacle. And now we have another. And you can see if I hover my mouse over the scene and I press F to focus, it's directly on top of the other box. So that's not what we want. But we'll just move this one a little bit farther back. We'll try and get it to around 50 or so. I'm just going to estimate, yeah, around there is good. 50.1, almost had it. Now we have a second obstacle,
Well, we want to add more, so if I just keep duplicating and dragging, that'll take a long time. So I can actually do something to make this a bit faster. So if I select my first obstacle and I control click on my second obstacle, now if I control D, it creates 2 more obstacles. And in fact, I can move these back even further, just about, let's call it like there. That's good. We'll shift my perspective, so I'll actually click the little green Y in our scene view. Now we have a top-down view. And now I'm going to zoom out, so we're going to Alt and we're going to right-click and drag it to the side all the way to the left, so we zoom out even more. And now we can see, maybe a hand tool might be useful for this. So I press Q, select my hand tool, there you go, so you can see more of the road now. Actually, it might help if I just turn. There you go. And then just zoom in a little bit. Perfect. Cool. Now we can see our road even better. Really good opportunity to test out your movement skills and see if you can navigate your scene. So now we have our 2 boxes. Now we're going to make another set. So now I'll select my first obstacle. And in fact, if I just hover over the last obstacle, I press Shift and left click at the same time. Now all 4 are highlighted. Now if I control D to duplicate, I have 4 more obstacles. Now if I select my move tool, I can move all 4 obstacles down the line. Somewhere like there. Cool. You can see this last obstacle, obstacle 7, is a little bit off the road, so we'll just delete that. So I'm just actually going to press the delete key on my keyboard, and it deletes it from the scene. So now we'll save really quick, and when I press play, you can see the vehicle drives, hits one of the boxes, 2, 3, 4, all the way down. You can see them tumbling down in the game view. So, up there the vehicle goes straight down. Oh no, can we catch it? No, it's gone forever. Well, we know that physics works now, so that's great. And we hit all the obstacles, and we've made even more, so we've made things just a bit more difficult. So what you're going to do is you're going to take your first obstacle, you're going to use Control D to duplicate it, move it down the road, just using the Z axis, this blue arrow on your move tool. And then you can actually select your first obstacle and control click on your second obstacle. And then when you Control D, it'll actually duplicate 2 more obstacles. So then you can move those down the line. And then you can actually just select your first obstacle and then shift click on the latest obstacle you made to select all 4 obstacles, and you can drag those all the way down the line. And then you can test your game out. Now it's your turn. Bien, vamos a copiar estos obstáculos, las cajas. Sí, la primera caja la tenemos acá. Justo ya está seleccionada, está completa. Voy a utilizar esta vista que decía. Ah, es cierto que le puse una barrera al final. Bueno, entonces en Control D y con la flechita azul lo muevo un poquito, quizás hasta el doble 50, ¿sí? Y bueno, y lo que él hacía era esto de apretar con Shift, hacer Control D de nuevo y moverla un poco más, quizás hasta ahí. Sí, a ver, esta cuánto está, esta 50, la puedo poner esta en 75, o sea en 25 en 25, y esta en 100. Ahí está. Hacemos clic en la primera, aprieto Shift, hago clic en la última, bajo en todas las demás, y ahora sí Control D,
y más o menos la ubico. A ver si me deja poner 125. Es que me las va a poner todas ahí, claro. Sí, un poquito mejor ahí. Y como decía, nos quedaba una caja afuera que directamente la borramos. Como todas las cajas ya están duplicadas, todas las cajas van a tener el Rigid Body y el Mesh Collider. Fíjense que estaba desactivado el Mesh Collider. Ahora voy a tener que activárselos. Me había olvidado que se lo había desactivado. Así que fíjense ustedes, por las dudas, activen el Mesh Collider. Ahí estoy revisando. Está activo, está activo, está activo. Y este último que había agregado acá, la barrera, ese no recuerdo, no tenía collider, ¿no? Así que vamos a ver. Si tiene un Mesh Collider. Veamos de ponerle un Rigid Body. ¿Sí? Y a una masa y de 10. Use grabada está. Guardamos. Recuerden que tenemos que grabar. No nos vaya a pasar lo que nos pasó la vez pasada. Ahí empieza a chocar con las cajas. Acá. Y cayeron los dos. Al final. Bueno. Acá lo importante es que la física está funcionando. Le pusimos a todo el Rigid Body y el Collider. Collider para que sepa que tiene que chocar. Y el Rigid Body para darle algunas características físicas. Sobre todo que use la gravedad y la masa. Gracias a la masa podemos darle distintos pesos a cada uno de los Game Objects. Recuerden que la camioneta, por ejemplo, tiene una masa de 1000, una tonelada. Está bien. Cada una de las cajas que están en el camino tiene una masa de 20. Y la barrera que está al final tiene una masa de 10. Porque todo eso va a afectar a la manera en que van a interactuar cuando colisionan, cuando chocan y todo lo demás, más que nada eso. Bueno, hasta ahí estamos. Grabamos y vamos a ver si ya terminamos con esto de la preparación. Resumen de esta lección. El vehículo se mueve por el pedazo de ruta a una velocidad constante. Cuando el vehículo encuentra obstáculos, colisiona con ellos y vuelan por los aires los obstáculos, las cajas. Bueno, hicimos script de C#, pusimos algo en update para que vaya avanzando hacia adelante la camioneta a una velocidad constante independientemente del tiempo, justamente usando time delta time. Hicimos multiplicaciones con el asterisco. Bueno, vimos el colisionador, o sea el collider y el rigid body. Ahora vamos a cambiar, dice siguiente lección, añadiremos código a nuestra cámara para que siga el jugador. Lo vamos haciendo un poco más interesante. Entonces, para que siga el jugador mientras conduce por este camino, ¿sí? Listo. Vamos a la siguiente lección, que es persecución a alta velocidad, porque hasta ahora fíjense qué es lo que hace. O sea, si yo me coloco... Bueno, no importa cómo me coloque en la vista de escena, quizás para poder verlo así completo, o ahí. La que digamos se va a mostrar al jugador hasta ahora es la vista del juego, pero en la vista del juego la cámara está fija, ¿sí? La camioneta empieza a avanzar y la cámara se queda en el mismo lugar, entonces la camioneta como que se aleja. Y no es tan bonito porque llegando ya a los 3-4 segundos medio que perdí de vista la camioneta por justamente las cajas
que la va tapando. Entonces ahora vamos a hacer que justamente la cámara siga a la camioneta. Bueno, esta lección se llama persecución a alta velocidad. Dice: mantén la vista en el camino. En esta lección vas a programar un nuevo script de C# para la cámara, lo cual va a permitir seguir al vehículo por la carretera, ofreciendo así al jugador una vista más adecuada de la escena. Bueno, para esto se debe utilizar un concepto muy importante en la programación, que son las variables. Ya vamos a ver lo que son las variables. La cámara seguirá al vehículo por la carretera en la escena, permitiendo que el jugador sepa, claro, pueda ver qué sucede. Por ejemplo, una de las variables que estábamos usando es la velocidad, que seguramente ahora vamos a hacer una variable pública. Y hay otras variables también, por ejemplo, la posición de los distintos GameObjects también se puede manejar a través de una variable. Y cuando uno define una variable, lo bueno es que puede manejar estas variables a través de la programación. Bueno, vamos por partes. ¿Cómo agregar una variable de velocidad al vehículo? Justamente antes lo estábamos poniendo por 20 ahí en el código, y ahora seguramente vamos a hacer una variable pública. Entonces acá nos aclara: necesitamos una forma más fácil de cambiar la velocidad del vehículo y hacer que sea accesible desde el inspector. Para hacerlo necesitamos algo que se llama variable, que es un concepto que se aprende prácticamente desde el inicio de la programación, ¿no? De lo que es programación. Veamos lo que dice acá el instructor en el video. Our vehicle now can drive all the way down the road. We have all these obstacles that they can collide with. It has a whole bunch of physics applied to it, but our vehicle still moves a little bit fast, so... O sea, todo lo que estamos haciendo acá es como que si lo fuésemos haciendo paso a paso y le vamos agregando características cada vez más interesantes. Hasta ahora logramos que el vehículo se mueva por este pedazo de ruta, por este pedazo de camino, obedezca las leyes de la física, la gravedad. Ahora choca con los obstáculos en el camino y cuando llega al final de la carretera, cae al vacío, ¿sí? Pero vamos a agregarle justamente más comportamiento, más cosas interesantes. Y eso, we're going to use something called a variable. Una manera es hacerlo con la variable. In our player controller script, right underneath this first curly brace, underneath player controller, we're going to create a new line by pressing enter. Curly brace, and then on that new line, we are going to create our very first variable. So we're actually going to use this variable to be able to change this number here. So usually in code, it's pretty bad, especially when you have what's called a hard-coded number, because that means that if you ever need to change it, say we reuse speed for some reason ever again, we'd have to keep changing the number 20, versus we could just change the number in our variable. So what we're going to do is we're going to use the word float. Now, float is a keyword that helps the computer know that we're creating a number with decimals in it. And then we're actually going to say what the name of this variable is. So we can call it speed. And we're going to use the equal sign here. Now, it's very important. The equal sign to your code is very different than an equal sign when you're doing math in the real world. So this actually will assign our speed variable a value. So our speed will be set to whatever number we put net, and it will store that number whenever we need it. So because we are using decimals, we'll type a 5.0, so this is a decimal, and then we add a semicolon at the end, so that way we know we're at the end of this line. We are done with our statement. Now you can see that our IDE is pretty mad at us right now. There's this red underline, and it says that it doesn't understand what this 5.0 means. So actually what we need to do is we need to tell our program that this is a float, and so we add the F at the end. So now, as our computer tries to understand this line of code, now our computer knows that 5.0 is supposed to be a float specifically, so we add that F at the end. So now we have our speed variable. It's always carrying the number 5. If we ever need to, we can change it to be 10 or 20, whatever we want it to be.
And so where we have our 20 in our update method, where we're transform.translating our object, we'll take out our 20 and just put speed. So now our code knows that we are multiplying by the value 5, even though we're using the word speed. So that's very helpful. So now, if we test our game, our vehicle should be moving a little slower. Not bad, so it's moving about 5 meters a second, and now it's just pushing those boxes along. Now, we want to actually be able to see this speed variable in Unity. So right now, our speed variable is a variable that belongs to this entire class. It's what we call a member variable. And right now, it can only be seen inside of methods inside of this class, and it can't be used outside of this class. Now, we can actually use the word private to denote the level of access that somebody has with our speed variable. The private keyword is what's called an access modifier. In fact, the public keyword is also an access modifier. So private can only be accessed within this class. In fact, this start and update method are both inherently private, so you don't actually need to type the word private. Versus the word public means that you can access, you can see, you can use this class in other places. So in fact, we want to be able to see and interact with our speed variable, so we will actually make this a public variable. So now that we've used the public keyword to modify its access, we should be able to see it in Unity. Now, a cool thing that happens when we go into Unity, if we click on our vehicle in the hierarchy, in the inspector, underneath the player controller script, you can actually see our speed variable now because it's public. And we can actually change the values however we want just by typing in any number. So I'll set this to 15, and then we'll press play. And you should see the car zip down the road. And a cool thing I can do, if I left click and drag on the speed variable on the word itself, if I drag it to the left, it actually brings it negative. So you can see it racing down the runway. Then if I bring it up, it goes up. And so this is a cool way to see exactly how fast you really want this vehicle to go. And then 5's kind of a good speed. Now let's make it to like 11 or so, 12, cool. Now when we stop playing, oh, our speed variable reset to 15. Well, if you remember, when we enter play mode, if we edit values, it'll reset those values when we exit to the way that it started when we were in our scene. So it actually set it back to 15. So we'll just bring this to like 10 for now, and then we'll save. A fun little tip for when you're programming, something that people commonly say whenever they create their variable, but then also assign it a value at the same time. This is called initializing a variable. And so we initialize the speed variable to be at 5.0 for its speed. So what you're going to do is you're going to create your very first variable so we can store the speed that we want our vehicle to move. Make sure that you use the keyword public, so that way we can see this variable outside of this class and use it. Use the keyword float, that way we know that our speed variable is a number that uses decimals. We can choose what we want to name our variable, so we'll name it speed, and then we use the equal sign to assign or to set our speed to be 5. And then make sure if you use the .0 just to add an F at the end, so that way our program knows that this is a decimal number. And then in your update method, change the 20 to speed and test your game. And then while your game's playing, if you select the vehicle and then you go into play mode, you can actually left click on the speed under the player controller and drag it, and you can change the numbers by scrolling side to side. Now it's your turn. Bien, acá explico básicamente lo que es una variable. Se define una variable speed, que es velocidad en inglés, que la definí como flotante. Las variables las pueden pensar como cajas. Hay distintos tipos de cajas, hay distintos tipos de variables. Unas son las flotantes, otras son los enteros,
Otras son las variables lógicas o booleanas, que solamente guardan verdadero o falso. Otras son las variables de caracteres, que guardan nombres, o guardan cadena de caracteres, que puede ser alguna etiqueta, o incluso una frase también, con espacio en blanco, varias palabras con espacio en blanco. Esos son los strings. Y cada variable tiene sus operaciones, tiene sus propias operaciones, ¿sí? Entonces la variable es una caja. Esa caja tiene un nombre. En este caso he creado una que se llama velocidad. Si quieren nosotros, a ver, vamos acá. Acá hay muchas cuestiones importantes. La variable, por empezar, son de algún tipo, ¿sí? Y los tipos, como les decía, son estos: flotante, float, velocidad, si quieren la llamamos velocidad en castellano. Igual, acá todo esto es sintaxis. Acá hay mucha sintaxis, que la sintaxis se refiere a cómo escribir el código correctamente. Acá es importante un solo signo igual y el valor. Empecemos con un valor de 10, por ejemplo. 10.0f para indicarle que es un flotante y un punto y coma al final. Si yo acá no me doy cuenta y le pongo dos signos igual, estoy haciendo una comparación. Y se puede hacer una comparación también. Pero en realidad lo que necesito es hacer una asignación. Darle el valor a velocidad. Y el valor de velocidad es 10. ¿Sí? Fíjense que a propósito no estoy colocando la palabra public acá al principio, que es un modificador, como dice. Si no escribo la palabra public acá adelante, por defecto las variables van a ser privadas. Eso significa que solamente las puedo ver y las puedo utilizar dentro de esta clase nada más, en estos métodos. Afuera no las voy a ver. Entonces acá reemplazo el 20, en lugar de 20 pongo velocidad. Y a medida que voy escribiendo ya me aparece para autocompletar. Entonces velocidad, que es justamente esta velocidad que acabo de definir y ponerla en 10. Fíjense que no le puse el public. ¿Qué ocurre cuando no le escribo la palabra public adelante? Si yo hago clic acá en la camioneta, ¿sí? A ver, vamos a comprimir un poquito esto. Fíjense que el play controller script no me sale la variable. Es decir que yo lo ejecuto, se va a mover a una velocidad de 10, pero no tengo la forma de acceder a la velocidad mientras se está ejecutando. Bueno, eso es lo que permite, entre otras cosas, escribir el modificador public acá adelante de esto se llama declaración de la variable. Este es el modificador, que puede ser public o private. Hay otros tipos de modificadores como static, pero son más complicados, que dicen cómo se va a comportar la variable. Este es el tipo de la caja, este es el nombre de la caja y el contenido de la caja, ¿sí? Entonces, modificador de la variable, tipo de la variable, nombre de la variable, valor de la variable. Ahora como ya le puse la palabra public, ¿sí? Y esto, fíjense, es lo que permite, por ejemplo, ¿se acuerdan de él en la exploradora? Que podíamos modificarle a los enemigos de Ellen, ¿se acuerdan? El Chomper, el Spitter, todo eso, un radio de visibilidad, y era una variable pública. Que el radio sea 180, 90, 45, que directamente lo modificamos en el editor. O el alcance en el cual le iba a detectar, si a 1 metro, a 10 metros. Bueno, justamente esto es lo que permite hacer, digamos, esos kits de desarrollo sin codificar, porque ustedes van a modificar el comportamiento o las características de los GameObjects dentro del editor. Y todo empieza acá con este modificador que es public. Fíjense, grabamos, creo que ya grabé, volvemos a Unity, ¿sí? Y ahora observen acá a la derecha en el inspector el Player Controller Script. Ahora me aparece la velocidad y dice 10. Entonces podemos empezar, le damos play, y acá con la flecha yo puedo hacer que vaya más rápido
o vaya más lento, o incluso con velocidad negativa que iría en reversa. Ah, fíjense ahí, cayó la camioneta en la reversa, agarró la caja y cayó. Pero cuando salgo de play, siempre vuelve a 10. Esto lo recalcan mucho porque es un error que se comete muchas veces. La verdad que se comete demasiado. Uno puede modificar acá las variables, otra variable. Ah, quedó perfecto ahí. Sí, pero tenés que notar todo esto porque cuando vos salís del modo play, vuelve al valor inicial. O sea, mientras estás en modo play, vos podés modificar las variables, sí, pero cuando salís de ese modo, las variables vuelven al valor inicial que estaban en el script, no se mantienen. Y a veces uno pasa bastante tiempo y dice, uy, ¿cuál era? Y bueno, hay que tomar nota. Recuerden, siempre en el modo de edición es donde se van a mantener los cambios. Porque acá pueden aparecer más variables públicas que nos permitan modificar el alcance del choque, de la explosión, el sonido, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que todo lo que podamos hacer dentro del GameObject, justamente si le ponemos una variable, la vamos a poder manejar desde acá, desde el inspector. Bueno, guardemos y vamos a ver. Epa, no era acá. No se olviden de ponerle el F, como decía, aquí para que no les dé problema el compilador. Y ya terminamos esto. Y ahora sí, vamos a crear el script para la cámara. Sí, porque si bien ya tenemos la velocidad y podemos modificar la velocidad dentro del... fíjense que el nombre yo le puse velocidad, porque es speed nada más. No hay ningún problema con esto, lo usamos aquí. Y yo la dejé en... ¿Dónde está mi...? Acá. La dejé en 10, podemos dejarla en 15. Bueno, es una cuestión de gusto más que nada. Sigamos con el tutorial. Veamos cómo crear el script, el código para que la cámara pueda seguir al vehículo. So if you select the vehicle in the inspector, you can see that speed variable under the script. Now when we press play, we can actually click on that speed variable, drag it, and we can control the speed. So we've got some good control, but our camera is still locked in the same place. So we want to make it so we can actually follow the player as they move back and forth. To do that, we'll create a new script. So underneath your assets folder in your project window, if you go down to scripts, right click on scripts, create a new C# script. We're going to name this script follow player because this will attach to our main camera and the behavior will be that the camera will follow the player. Make sure you name it correctly with the capital F and the capital P with no spaces. And then we're going to left click on follow player and drag it onto our main camera. Now, if we click on our main camera in our hierarchy, you can see the follow player script has been applied as a component. So now we're going to open our follow player script by double clicking on it. So now our script has opened in our IDE. And what we're going to do is we're going to use public variables, but in a very different way this time. So what we can do is we can actually get a public variable. And what we're going to do is we're actually going to use a class or a type, in this case a... Bueno, ahora para poder configurar esta cámara que siga a la camioneta, va a usar varias variables públicas. Sí, necesita obtener, digamos, la cámara, tiene que saber a dónde va a apuntar. Va a apuntar a la camioneta. Y no solamente va a apuntar, sino que también la va a seguir a la camioneta. Bien, eso es lo que va a hacer ahora. Object. And so, like I said before, things like our obstacle or our vehicle are game objects in our project. And so actually, we can get references
directly to our different game objects like our player. If we check in Unity, you can see now in our follow player script, it's added this line of code. If we select our main camera in the hierarchy, you can see that the follow player script has this player variable, and it's looking for a reference to a game object now. And so in fact, we can actually left click and drag our vehicle from our hierarchy into that box, and now our player variable. Bueno, no sé si recuerdan, algo parecido hicimos justamente cuando estábamos con el tutorial de Ellen, la exploradora, para que pueda seguir, para que pueda ver algunas cosas. Teníamos que arrastrar un objeto dentro del script de otro objeto. Por eso les decía que las variables son cajas de distintos tipos. En este caso declaró una variable de tipo GameObject y que no la asignó al principio, pero la asigna ahora acá en el editor. Bueno, son cosas parecidas a las que ya hicimos antes y se hacen de esta manera. Esto quizás es la parte más jugosa, más interesante, más sustanciosa de lo que van a aprender, de cómo se pueden a través de las variables públicas hacer justamente esto. Yo puedo hacer que la cámara siga a la camioneta o puedo hacer que siga a otra cosa. Bueno, ya vamos a ver. Terminemos el variable is tied to our vehicle. This is one way that you can get a reference to an object in the scene for another object to use. In this case, our main camera to use the vehicle. So variables can be used in really powerful ways, not just to store numbers, but to store references to other things that already exist. Fíjense la importancia de lo que está hablando en este momento. Las variables no solamente se utilizan para números. No. No solamente para texto, no solamente para valores booleanos. También se utilizan para hacer referencias a otros objetos que ya existen en el juego. Y esto realmente nos da un poder muy grande. Este es un superpoder, como dicen ahora. Este es un superpoder. Si uno entiende esta utilización de las variables, y que las variables no solamente sirven para almacenar números, no solamente sirven para almacenar valores booleanos, las variables no solamente sirven para almacenar cadenas de texto, sino que también para hacer referencias a cosas que están en el juego, que están cambiando dinámicamente en el juego. Fíjense que esto es muy poderoso. Bueno, no lo detengo más, pero quiero que vean la importancia de esto. We can do a really interesting thing where we can actually get the transform. So this gets us the current transform component of the game object that this script is applied to, in this case our camera. So we get our camera's transform, and we can actually just get its position overall. And so this will give us the X, the Y, and the Z of where our camera currently is. Now, we're going to use that equal sign, that assignment operator. We are going to set our camera's position. Now that we have a reference to our player, we can actually use player. The player also has a transform component, and we can actually get that position from the player's transform component. And then if we semicolon to end our statement here and make sure we save, so now our camera's position will be set to the player's current position. So now, if I press play and you watch in the scene view, watch our camera and our vehicle, our camera should be set to the position of our vehicle. There you go. Kind of works. It's underneath the car, which is close enough to what we want for now, so we can watch it as it drives down the road, runs into the different boxes. Cool little perspective. So what you're going to do is, in Unity, make sure you go to your project window, right-click on scripts. You're going to create a new script, a C# script. You're going to name it follow player, capital F, no space, capital P. And then you can left-click and drag it onto your main camera, or just add it as a component using that little handy button in our inspector for the main camera. You're then going to open up the follow player script by double-clicking on it. In our follow player script,
you're then going to create a new variable. This time it will also be public, but this time it'll be a game object variable. So that will be the type of variable that we're creating. And we're going to call it player. So that'll be the name. And then in our update method, add this line of code. So you get the camera's current transform position, and you're going to set that to the current position of our player's transform component. And then last but not least, a really easy step to forget is make sure you select your main camera in the hierarchy. In the inspector, you can see on the follow player script, there's a player variable that has no game object attached. So you're going to make sure you left click on the vehicle in your hierarchy and drag it into that box. So then your player variable is assigned to the vehicle in our scene. So then when you press play, you can watch it as it drives down all the way down the road. La cámara no está bien posicionada, pero bueno, al menos está siguiendo al vehículo. Claro, luego hay que poner el offset, el desplazamiento, para que se vea bien como a uno le gustaría que se vea. Pero bueno, vamos despacio, vamos por parte. Vamos a crear este script para la cámara. Entonces lo primero que hacemos, nos venimos acá al editor. En la ventana proyecto buscamos la carpeta de script, que ya la tenemos, que hicimos justamente el player controller, ¿sí? Un clic derecho, creamos C# script, y a este le íbamos a poner follow player, o sea, seguir al jugador. Le damos enter. Algo que no había hecho, por ahí, esto está un poquito desordenado, ¿sí? A ver. Can Environment. Este obstáculo debería venir acá, que él sí lo hizo, así teníamos todos los obstáculos juntos. Y quizá todas las otras cosas que fui agregando en la jerarquía, simplemente para tenerlas ordenadas, ¿no? Las ponemos acá abajo también. Entonces me queda más prolijo acá la main cámara, la luz direccional, que sería la luz del sol, la luz del ambiente. Y la camioneta roja, ¿sí? Bueno, ya hemos creado el script follow player, que lo tenemos que asignar a la main cámara. Una es arrastrarlo desde acá a la ventana hierarchy main cámara. Otra, que a mí me parece mejor, yo hago clic acá en main cámara, ¿sí? La tengo aquí en el inspector, y directamente arrastro el script acá en el inspector, es más fácil, y ya lo tengo acá. El script follow player ya está asignado a la main cámara. Guardo, ahí vi que está sin guardar, hago doble clic para empezar justamente el editor de script. Es que me estaba distrayendo porque dice tu versión de Visual Studio no está más soportada. Ya está fuera de servicio. Me pide que pase a una nueva. Bueno, no importa, nos sirve para el tutorial. Entonces acá declarábamos la variable public GameObject, de tipo GameObject, y que la vamos a llamar player justamente. Y no le asignamos nada, ¿sí? La ponemos ahí nomás, porque justamente es la que vamos a utilizar. Una vez que la tenemos, guardamos, agreguemos la línea que nos decía que era para seguir, que era esta línea en update, transform position, player transform position, ¿sí? Justamente todo lo que está dentro de este follow player lo va a hacer la cámara, porque follow player está agregado a la cámara. Entonces acá le ponemos, como dice, transform. Fíjense, position, y ya sola me está adivinando que voy a seguir al player.transform position. Recuerden, la cámara es un GameObject. Como es un GameObject, tiene componente transform. Todos los GameObjects tienen componente transform que me permite
ubicar el Game Object en el mundo del juego, rotarlo y escalarlo, ¿sí? El player también es un Game Object y también tiene el componente Transform que me permite ubicarlo, rotarlo y escalarlo. Bueno, hasta aquí estamos completos con esto. Control S, volvemos a Unity. Y en Unity observamos, acá tengo la cámara, ¿sí? La cámara tiene el script follow player y ahora me aparece la variable player que la había declarado pública, entonces va a aparecer acá en el inspector y me dice none, no tengo nadie. Entonces no tiene nada asignado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a asignar justamente la camioneta roja, el vehículo, o el vehículo que ustedes hayan puesto. Y gracias al script, ahora, ¿sí? Bueno, acá hay una cuestión. A ver dónde está. Fíjense, la main cámara, a ver. Ahí está. No sé si la ven en la camarita, que tiene esa forma de camarita. Sí, que va a seguir, a ver, lo voy a poner que... Porque al haber hecho esta línea de código, esta línea tiene un problema. La posición de la cámara, que sería esta primera parte, va a ser exactamente la posición del player. O sea, van a estar superpuestos. ¿Sí? A ver, acá a la camioneta roja le vamos a poner una velocidad de 1 nada más, porque quiero que vean esto. ¿Sí? 1. Entonces cuando empezamos, fíjense que la cámara se metió dentro de la camioneta, es por eso que estoy viendo así las ruedas, y encima hasta lo estoy viendo al revés. Ah, no, lo estoy viendo bien, porque abajo está el piso, que casi no lo estoy viendo, y ahí va a chocar con la primera caja. ¿Sí? Bueno, ese es el problema porque la cámara está exactamente en la misma posición que la camioneta. Están en el centro de la camioneta, pero que el centro está un poco abajo. O sea, cuando, fíjense, cuando inicia, ahí lo pausé. Fíjense, la camioneta roja está en menos 243, menos 108. Y la main cámara está exactamente en las mismas. En la misma coordenada, menos 243, menos 1, menos 088, está en el mismo lugar y por eso es que se están superponiendo, ¿sí? Entonces no es práctico. Lo que necesitamos ahora es desplazar la camioneta un poco arriba y un poco más atrás para conseguir esta vista que tenemos acá en la vista de juego original, ¿sí? Bueno, acá fíjense que la posición estaba en 5 y en menos 7. 5 y menos 7, más o menos, es el offset, se llama offset, que hay que darle a el desplazamiento que hay que darle a la cámara. Mira, acá hay un script que me dice missing script, pero la main cámara no, lo vamos a eliminar porque este no tiene. No sé si le sale a ustedes acá un missing script, o sea un script perdido. No sé a dónde será esto. Lo voy a remover porque no... Y voy a grabar, le damos play una vez más, verificamos que está funcionando, sí, está funcionando, listo. Bueno, vamos a hacer el offset, el desplazamiento, y para el desplazamiento tenemos que fijarnos acá, fíjense, yo selecciono la cámara, la main cámara,
Y la posición es 0, 5, menos 7. Entonces ese 5 y ese menos 7 es el desplazamiento que tengo que agregarle a la cámara, a la posición de la cámara. Bueno, vamos al... Acá marco como completo ese paso y ahora dice cómo agregar un desplazamiento a la posición de la cámara. Tenemos que mover la posición de la cámara por encima del vehículo y atrás para que pueda tener una vista adecuada del juego. Si es el offset es un desplazamiento. Se usan muchísimo, así que presten mucha atención porque realmente se usan mucho. But not exactly what we're looking for. We actually want to create the same effect that we had in our camera here in our preview. So that way we're following behind the player instead of underneath the vehicle. So we'll change that perspective using some of our code. And then what we're going to do is where we're actually setting our camera's position to our player's position, this is actually where we're going to add to our player's position so that we can offset our camera above and behind our player. Fortunately, we already did some of this work before. So luckily, the player vehicle is at 0, 0, 0. And then what we did with our camera is we actually put it at 5 on the Y and -7 on the Z. So it went up and then it went behind our player here. So we can actually use those values to be able to reposition our camera behind the player when the game starts. So using our update method, since we're constantly keeping track of the player's position, we want to add, in this case, we just use a plus sign like you would on a calculator. And then we should add, I believe it was 0 and up 5 meters and then back 7 meters, so -7. So that doesn't seem to work. So let's see. I believe the problem is, so in fact, our player's position is giving us a vector 3. And here, although this would make sense in our heads, this doesn't make sense to our computer at all. Our program is trying to add some statement that doesn't exist, and is trying to add it into our vector 3. So what we actually need to do is we need to add two vector 3s together. So we actually need to create a new vector 3, and we're going to use the keyword new because we're actually creating a new vector 3 instance. We're not creating a vector 3 variable that we're storing or saving. Since this is just temporary, we use new vector 3. And so now this will actually create a new vector 3 just for this line of code that'll have the values of 0 on the X, 5 in the Y, and -7 on the Z. Last but not least, we're going to add a comment to our code. So we're going to say offset the camera behind the player by adding to the player's position. Now we make sure we save. So now if we test our game, we should see that our camera is just following the vehicle. Awesome. So now we have a much better view of where we're driving and where we're going. So what you're going to do is in your camera's position, where you set it to be the player's position, you're just going to add a new vector 3 with the values of 0, 5, and -7. Now it's your turn. Bien. Para la posición, recuerden como estamos en un mundo de 3 dimensiones, tenemos que usar un vector de 3 dimensiones. Por eso hace el desplazamiento vector 3. Recuerden que es X, Y y Z. Siempre van en ese orden. X, Y, Z. X, recuerden que es el movimiento de los brazos. A la derecha positivo, a la izquierda negativo. Y o Y es el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba será positivo, por eso 5 arriba. Y abajo, negativo, abajo del suelo. Y Z va a ser el movimiento hacia adelante positivo y hacia atrás negativo. Entonces esas son las 3 dimensiones. Bueno, vamos a hacer esto que dice. Vamos a nuestro código. ¿Sí? Entonces le vamos a agregar un new. Escribí al revés, new.
vector 3, ya me sale ahí, con las coordenadas 0, porque en X no se mueve nada, 5 y menos 7, que era el desplazamiento original de la cámara. ¿Sí? Bueno, y acá escribimos el comentario que nos decía. Desplazar la cámara arriba y atrás del jugador. ¿Sí? Entonces guardamos esto, vamos a nuestro editor. Ahora fíjense, sigue con la velocidad lenta de 1. Ahora la cámara se va a quedar atrás de la camioneta y la va a seguir. Entonces, fíjense, la cámara va atrás de la camioneta. Si lo ven acá en la vista de escena, entonces ahora sí tenemos la vista de la camioneta que lo va siguiendo la cámara. Vamos a darle un poquito más de velocidad. ¿Dónde está la camioneta roja? Acá. ¿Sí? Está mejor. Bueno, ahora sí ya podemos dejar esto que la velocidad está en 10, por ejemplo. ¿Sí? Ah, fíjense que la camioneta va como temblando, ¿no? Bueno, observen una cosa. Acá con ya tenemos una cámara que en este caso hicimos que siga a la camioneta, ¿sí? A la camioneta roja. A ver, cambiemos la posición de la cámara, que no siga a la camioneta roja. Hagamos que siga el primer obstáculo. ¿Cómo hacemos eso? Me voy a la cámara y acá en lugar de que siga a la camioneta roja, agarro el primer obstáculo y lo arrastro acá. Entonces fíjense qué pasa. Observen qué pasa. La cámara sigue el movimiento de la primera caja, ¿sí? Y se queda ahí. Fíjense que se levantó un poquito cuando... ¿Sí? Se levanta un poquito. Mientras la primera caja se mueva, la cámara se va a mover siguiendo a la caja. Arriba, abajo, un poquito al costado. A ver, le demos un poco más de velocidad a la camioneta. Le demos 20 de velocidad. Estos son metros por segundo. A ver, ¿cuántos kilómetros por hora son 20 metros por segundo? O lo hagamos más fácil. 10 metros por segundo. ¿Cuántos kilómetros por hora son? ¿Cómo están los conocimientos de física? A ver, ¿alguien sabe? 10 metros por segundo, ¿cuántos kilómetros por hora equivale? ¿Cómo se hace la conversión? 6, dice. No. Más, Ramiro. 36. Ah, bien, Máximo. 10 metros por segundo son 36 kilómetros por hora. Entonces 20 metros van a ser 72. ¿Sí? Ahí chocamos la primera caja a 72 kilómetros por hora. ¿Y 30 cuánto va a ser? 108, exactamente, 108. Le erraste por 10, Ramiro. A 108 kilómetros por hora vamos a colisionar la primera caja. Entonces fíjense que ahora la cámara está siguiendo a la caja, no está siguiendo a la camioneta. Bueno, dejemos las cosas como corresponde. Agarro la cámara y voy a arrastrar la camioneta roja al player de la cámara para que siga la cámara. ¿Sí? Ahora fíjense. Tiene un movimiento como retrasado, ese movimiento. Ah, es por la renderización nomás. Bueno, guardamos. Vamos a hacer una modificación más, que no está acá en el tutorial, pero yo creo que vale la pena hacerla.
Por ejemplo, esto les dije que es un offset. El offset es un desplazamiento. Vamos a declarar una variable pública que también la vamos a llamar offset. Que va a ser justamente vector 3. Y que de entrada va a ser no, 0 no. A ver, va a ser 0, 5, menos 7. Claro, acá no le gusta. Acá le vamos a poner new vector 3 para que no me dé problemas, para que la haga de la misma. Entonces, al hacer la variable pública a este offset, ¿sí? Entonces acá, justamente, en lugar de sumarle esto, le sumo el offset, que ya me lo da. Le damos control S, volvemos al Unity, y ahora observen que acá en el inspector tengo el follow player, que tengo la camioneta roja, y tengo el offset. Entonces esto me permite, yo quiero manejar la cámara, qué sé yo, que esté más arriba o más abajo. Bueno, este estaba en 5, la vamos a dejar. A ver, vamos a poner así de costado. Ahí está. En 5. ¿Sí? O si la quisiera más atrás, este desplazamiento en realidad lo va a dar cuando empiece a moverse. Porque acá la ubicación, a ver, primero vamos con la ubicación normal, ¿sí? Le vamos a cambiar la velocidad, le vamos a dejar la velocidad de la camioneta roja. Se la vamos a dejar en 10 nomás, en 36 km por hora. Y fíjense que la cámara, ¿sí? Y ahora vamos a cambiar el offset. Lo vamos a poner a 3. No, lo vamos a dejar en 5. Le vamos a cambiar este. En lugar de menos 7, le vamos a poner menos 4, la mitad. Entonces fíjense que se va a acercar. ¿Ven? La cámara ahora está como más pegada a la camioneta. No vemos toda la camioneta completa, vemos como la mitad de la camioneta. Entonces podemos jugar con el offset, qué sé yo, hacerlo que esté más alto, que esté más atrás. Bueno, y ahí ya se cayó. ¿Sí? Entonces, menos 8, por ejemplo. Ahí está un poco más atrás. Y fíjense que esto da lugar a muchas variaciones. Podemos poner distintas cámaras y podemos poner algunas zonas que cuando entra a esa zona se activa una cámara, se desactiva la otra. Una cámara que siga al jugador de atrás, otra que lo siga de costado, otra que siga algún objeto que en ese momento puede ser muy importante para el juego. Entonces con los colliders, haciéndolos triggers, haciéndolos que sean disparables, podemos hacer zonas que cuando el jugador entre en esa zona se dispare una cámara, se anule la otra y bueno, vamos cambiando la visión, ¿no? O con el teclado. Seguro que había uno que con el teclado cambiamos también el punto de vista. Bueno, esto da lugar a muchas variaciones, muchas posibilidades para poder personalizar, para poder modificar el juego. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Lo pudieron hacer? Acá marcamos.
Ah, mira cómo convertir, pensaba que no estaba. ¿Cómo convertir el desplazamiento en una variable vector 3? Ah, mira, pensaba que no estaba. Estás fallándome que ahora sí, dice. Si lo puedo hacer, buenísimo. Ah, mira, sí estaba, bueno. Pero podríamos querer cambiarla más tarde. Necesitamos una forma más fácil de acceder al desplazamiento. Ah, mira, pensaba que no lo hacía. Me adelanté. Now, our camera is positioned perfectly behind our vehicle as it drives down the scene. What we're going to do is we're just going to clean up our code just a little bit to make it easier to understand. In our follow player script, I mentioned that it's really bad to have hard-coded values. Claro, esto cuando uno pone los valores dentro de las fórmulas, se llama hard-coded, variables hard-coded o valores hard-coded. Cuando se está programando puede tener mucho sentido. Claro, yo quiero que esto esté ahí. Pero en realidad si vamos a mantener el código y si el proyecto lo estamos haciendo entre varias personas, entonces tenemos que compartir este código con otras personas, hay que hacerlo lo más entendible posible. Entonces, más que poner aquí unos valores, habría que poner el nombre desplazamiento o el nombre offset, que offset significa eso, un desplazamiento con respecto a algo. El offset es muy utilizado, prefiero dejarlo así como offset más que desplazamiento porque es más largo de escribir. Offset es más corto y el offset lo van a encontrar por todo lado, créanme. Entonces acá lo que hace es sacar estos hard-coded values, estos valores hard-coded, estos valores incrustados directamente en el código y reemplazarlos por variables, que eso es justamente una práctica de buena programación. Bueno, sigamos acá con él. So we're actually going to take this vector3 we've created and create a variable for it. So this one will make a private variable, so it can only be used inside of this class. So I'm just going to use the keyword private here, so you can see how it's used. Very similar to a public variable. And for this, because we're making a vector3, we need to make this variable a type of vector3, and we'll call it the offset. Now we set this variable to be this value here. So in fact, we can just cut by Control or Command X with the code highlighted, and then we go to where we had the offset, and we paste with Control or Command V. So now our offset vector variable is being set to that new vector that we made before with our offset position already added to it. So now, in our update method, we can just add where we removed that bit of code, the word offset, and because offset is a vector3 being added onto a vector3, then we can set our position properly. Make sure you save, go back into Unity, and press play, and you should see that nothing has changed, which is exactly what we wanted to happen. So, what you're going to do is in your follow player script, you're going to create some of variables of your own. You're going to make a private vector3 variable called offset, and you're going to initialize it by assigning it that new vector3 offset that we had created down in our update method. And then you're going to remove that new vector3 line and just replace it with the word offset. So that way, it's always just using the offset variable, and if we ever need to change our offset numbers, we can just do that here at the top of our code. And then just make sure that you press play and test to see that it's working exactly like it should. Now it's your turn. Bueno, la diferencia es que lo hizo privado. Al declararla privada con el modificador private, no la puede ver en el editor. Yo la declaré pública y para poder verla en el editor. Bueno, acá dice, ¿cómo suavizar la cámara con late update? Ah, mira, puede que hayas notado que la cámara está algo inestable mientras el vehículo circula por la carretera. Vamos a solucionarlo. Sí, ¿se acuerdan que justamente cuando le damos play anda como temblando? Sí, ¿no? Fíjense que en el modo, en la ventana de Game Object se desplaza bien,
de game, mejor dicho, en la ventana de escena, perdón, en la ventana de escena se desplaza bien, y en la ventana del game va como temblando, ¿no? O sea, va irregular. Bueno, acá justamente nos da... Mira, ya me había olvidado de esto. Nos dice cómo arreglar esto, cómo suavizar Okay, la now cámara. that we have our camera following our vehicle properly, you might notice that there's a weird effect happening with the vehicle itself where it's kind of stuttering back and forth. And so we can make one small change to our follow player script to make our vehicle move super smoothly. Dice que en el follow Now, player essentially script, what's happening is in our update method, our vehicle and our camera are both moving at the same time. So sometimes the vehicle might move first and then the camera might move, but other times the camera might move and then the vehicle will move, and so it creates this stuttering effect. A simple thing that we can do with our update method is change it to late update with a capital L, make sure there's no space so it's all one word. And with this late update method, essentially what it will do is update after our update method happens. So if you remember, for our vehicle, it's moving through the update method, constantly moving forward, and then late update is called, which will then move our camera after the vehicle is moved. So if I save this script using Control S or Command S on a Mac, head back over to Unity and then test out our script to see if it works, we'll press play, and you can see now that the vehicle is moving much smoother because of that late update method, where the vehicle moves first and then late update happens, making the camera move to follow the vehicle. So buenísimo. what you're going to do is head into your follow player script, and where update is, we're going to change that to late update with a capital L and a capital U, no space, so it's all one word. Once you've changed update to late update, make sure to save your script using Control or Command S. Head back into Unity and test out your project using the play button, and you should no longer see your vehicle stuttering in your camera frame. Nos vamos a liberar de ese temblor. Now it's your turn. Bueno, vamos a late update. Sí, hoy en día, digamos, todos los procesadores tienen varios núcleos, tienen más de un núcleo, y se usa mucho lo que es procesamiento en paralelo. Entonces acá, si lo ponemos de esta forma, es como dice el instructor, a veces primero cambia de posición el vehículo, a veces primero cambia la posición la cámara. Entonces por eso se produce ese temblor que hay en el movimiento, ¿no? Entonces para asegurarnos que la cámara se actualice, haga el update después de que lo haga el vehículo, le agregamos la palabra late, que significa más tarde, después, ¿sí? Con mayúscula, antes de update. Y que todo quede una sola palabra, late update. O sea, una actualización tardía, o una actualización después. Entonces primero se hace el update, actualiza primero la posición del vehículo, y con este late update me aseguro de que luego se actualice la cámara. Grabamos, recuerden grabar, siempre Control S. ¿Sí? Vamos al Unity, le damos play y cruzamos los dedos. Fíjense que ahora sí se ve suave, también acá en la ventana de Game, se ve bien suave cómo va haciendo el desplazamiento. Ya no se ve con ese temblorcito que se veía antes, ¿no? Eso estuvo muy bien. Bueno, esto ya... Fíjense, la opción esta Late Update me había olvidado. ¿Cómo editar el color de tinta del modo de juego? Bueno, esto ya lo hicimos, lo hacemos al principio. Que es justamente que cada vez que le damos play, ¿se acuerdan? Todos, en mi caso se pone verde. En el caso de ustedes, eligen un color justamente para poder diferenciar bien cuando están en play y cuando están en edit mode. ¿Sí? Porque cuando uno está en play, estas variables uno las puede modificar, pero no se guardan. Cuando estamos en el edit mode, que es que es todo gris, cambiamos las variables y quedan guardadas. Bueno, guardamos
Esto voy a tener que ver. Me dice que haga un update, eso lo voy a hacer después, a la versión 17.14, que me salió en el Visual Studio, ¿no? Que la versión de Visual Studio que estoy usando ya no tiene más soporte, entonces me pide que me actualice. Bueno, eso lo dejamos nomás. Vamos acá, calificamos el tutorial, le damos bien estructurado y equilibrado y listo. Lo que sigue va a ser poner va a ser programar justamente el volante. Tenemos que salir a la carretera y controlar el vehículo. Tenemos que detectar cuando el jugador pulsa las teclas de dirección y luego acelerar. Pero a ver, yo creo que lo más jugoso que hemos hecho hoy es aprender justamente lo que son las variables y cómo con las variables no solamente podemos guardar números, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, hemos guardado un vector de 3 dimensiones para que me dé el offset. Incluso acá podríamos escribir un comentario. Offset determina el desplazamiento o dónde se va a ubicar la cámara con respecto a player. ¿Y dónde se va a ubicar? 5 arriba y 7 atrás. Por eso es 0, 5 menos 7. Por ejemplo, eso podríamos poner ahí. No solamente guardan valores numéricos, no solamente la velocidad. ¿Se acuerdan que por acá teníamos en el player controller que me guardaba una velocidad de 10? Acá guardaba un vector de 3 componentes, sino que también las variables sirven para hacer referencia a otros game objects que van a ir cambiando dinámicamente a medida que transcurre el juego. En este caso la cámara que está siguiendo al jugador, pero podríamos hacer que la cámara siga a otro game object. Entonces fíjense el poder que tienen las variables. Son cajas, ¿sí?, que tienen esto que se llama el modificador de acceso, el public o private, el tipo de caja, el tipo de variable, en este caso GameObject, en este caso vector3, en el caso es un float, el nombre de la variable y acá el contenido. ¿Sí? ¿Qué contiene esta variable? ¿Sí? Acá tiene el nombre y no tiene el contenido. El contenido se lo asignamos por el editor. Acá tiene el nombre y acá sí le asignamos un contenido también. Fíjense, las variables son muy poderosas porque después nos van a permitir justamente esto de poder personalizar aquí en el editor de Unity la posición, la velocidad, el tamaño, lo que se les ocurra, el color, un montón de cosas. Acá la imaginación, justamente, el cielo es el límite. Es todo cuestión de imaginación. ¿Qué es lo que necesitamos que aparezca? ¿Cómo queremos que aparezca? Y bueno, modificando variables, agregando variables adecuadas, haciendo que interactúen unas con otras, aprendiendo la sintaxis, no solamente la sintaxis, sino también esto, por ejemplo, el late update, que me eliminaba, ¿sí?, ese temblor de la cámara, del vehículo cuando la cámara lo seguía. Fíjense que ahora ya no tiene ese temblorcito. ¿Sí? Bueno, dejamos de compartir acá. ¿Alguna pregunta? Máximo dice: en mi caso la posición de la cámara son... Sí, no hay problema con eso. 039,5F. Sí, pueden usar tranquilamente en vector 3, pueden usar float o integers. Bueno, acá realmente lo más grosso, lo más sustancioso son las variables, los distintos tipos y la utilización que pueden tener. Y que las variables pueden hacer referencia a GameObject, a objetos dentro del mundo del juego.
Bueno, es para seguir experimentando, para seguir probando, para seguir enlazando unas con otras, ¿sí? Bueno, ¿pudieron llegar a hacer todas las modificaciones? Máximo dice que sí. Lo demás, buenísimo, llegaste al último paso. Bueno, por ahí, como les decía, hay muchos otros tutoriales. Ese de Game Development, si quieren lo van haciendo. Hoy me preguntan, uy, a ver, tengo que compartir en pantalla. A ver, volvamos acá. Era acá. Sí, que está, a ver. ¿Cuál era? No es este. Este. Este, el de Game Development, ahí se los copio y les copio el enlace. Si quieren lo van haciendo, van a ver que muchas de las cosas ya las tenemos, ya las tienen hechas. Acá les recomiendo que usen sí la última versión. Bueno, hay un montón de cosas acá. Están muy buenos. Síganlo. No es corto, ¿no? Es un trayecto largo. Ah, fíjense, recién 193 nada más learners. 193 personas lo van a hacer. Esto ya se va a hacer más. Porque, por ejemplo, a ver, John Lemon. ¡Epa! John Lemon está para la versión 6, sí lo vi. Bueno, ya después lo vamos a ver. Realmente John Lemon es muy lindo, tutorial muy bueno. Tiene assets de muy buena calidad. Hay muchas cosas, incluso hasta post procesamiento que se hace algo de programación también. Y le han agregado un nuevo personaje, le agregaron un vampiro ahora a John Lemon, que antes no lo tenía, ahora lo tiene también. Bueno, ojalá que tengamos tiempo de hacer John Lemon también. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Bueno, gracias Máximo y Ramiro por responder. Nos vemos entonces el miércoles, Dios mediante. Vamos a seguir ya con este tutorial. Creo que van a ser los últimos pasos que hacemos este tutorial. Pasamos a otra cosa. Y bueno, que tengan un lindo descanso y hasta el miércoles. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Buenas noches. Chao, gracias por participar. Nos vemos.